Bienvenido al programa. Tengo un mensaje profético de parte del Señor. ¿Qué podemos esperar para 2024? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? Porque el mundo está en situaciones muy difíciles. Estamos en peligros. Y al final del mensaje voy a decir los 6 avisos de parte de Dios. Primeramente, quiero hablar del hambre. Entonces la Biblia dice en el profeta Amós capítulo 8, vienen días, afirma el Señor, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Sabemos que hay mucha palabra, pero poca sustancia, que hay muchas iglesias, pero pocos alimentos. Entonces Dios me habló y me dijo, prepárame graneros donde se puede almacenar mi alimento. Entonces cuando estaba José en Egipto, Dios le dijo, prepárame graneros porque habrá tiempos de hambre, tiempos difíciles. Dios quiere ahora preparar graneros. Yo voy a explicar qué son esos graneros. Vamos a leer primeramente de Génesis 41 que dice, los 7 años de abundancia en Egipto llegaron a su fin y tal como José lo había anunciado, comenzaron los 7 años de hambre, la cual se extendió por todos los países, pero a lo largo y lo ancho del territorio de Egipto había alimento. Y Dios está diciéndome, prepara graneros. ¿Qué son esos graneros? El granero guarda el trigo o la cebada o lentejas. Entonces es muy peligroso que entran las ratas y muy peligroso que entran doctrinas falsas que van destruyendo la pureza de la palabra de Dios. Porque San Pablo profetizó en 1 Timoteo capítulo 4, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, eso significa los últimos tiempos de los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Otra traducción dice muchos se apartarán de la fe. El amor de muchos se enfriará. Y esa palabra mucho traducido del griego significa la mayoría. La mayoría dejarán la fe. Habrá una apostasía mundial, pero Dios siempre reserva, tiene sus elegidos. Dios siempre tiene un remanente que son fieles a la palabra de Dios, graneros, hombres y mujeres que guardan la palabra de Dios en su corazón, que no se dejan minar, que no se dejan engañar. Y al final voy a hablar de los 6 peligros, porque la Biblia dice en los últimos días habrá tiempos peligrosos, habrá muchas palabrerías, poca esencia. Tú sabes que el trigo tiene un germen. La parte que produce, que da vida, que brota, ese es el germen. Entonces el germen del trigo es la vida de Dios sobre el mensaje. Hay muchas palabrerías, hay muchas motivaciones, hay mucho entretenimiento, hay mucha espuma. Y la gente tiene hambre de ser entretenido y pasar un rato, pero necesitamos la vida de Dios. Ese germen es la vida de Dios. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. ¿Y cómo podemos comer la carne de Cristo? Pues la Biblia dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo, tiene que hacer carne en nosotros, lo tenemos que vivir, lo tenemos que guardar en nuestros corazones, tenemos que meditar. Se escucha mucha música, mucho entretenimiento, pasan horas escuchando música. Cuando Dios me dijo esta mañana, diga a la gente que pongan algo de oír la palabra de Dios, lo que Dios está diciendo, porque habrá hambre en el futuro, no solamente hambre de pan, sino hambre de oír la palabra de Dios. Dentro de tanta abundancia de palabra,
falta esa esencia, ese germen, esa unción del Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, el que come mi carne, bebe mi sangre. Sabemos que la sangre da vida a la carne. Entonces la sangre representa el Espíritu Santo que da vida a la palabra de Dios. Y hay hambre porque el último día dice la palabra de Dios, la gente dejarán la fe, apostatarán de la fe, y muchos engañadores, y cada vez que escucha esa palabra en el griego, muchos significa la mayoría, habrá muchos engañadores, muchos falsos profetas, y hay 6 peligros que nos espera en este año. Yo he escrito 2 libros sobre profecía, primeramente Pasos hacia Armagedón. Entonces yo le pido que lo buscan en Amazon, Pasos hacia Armagedón. El otro libro es Tiempos peligrosos. Y hay 6 peligros, queridos hermanos, que seguramente están ya comenzando en el mundo. Primeramente es peligro de ser engañado. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, ¿qué serán las señales de los últimos días de tu venida? Y él dijo, cuidado que nadie les engaña. ¿Cómo podemos evitar ser engañados cuando la mayoría de personas no conocen la palabra de Dios? Esperan oír algo los domingos, pero no leen la palabra, no están llenos de la palabra. Entonces hay 2 cosas. Primeramente, la palabra de Dios da luz, ilumina, es un alimento para ti. Y segundo, el Espíritu Santo ilumina la palabra. Entonces necesitamos como graneros guardar la palabra y ser llenos del Espíritu que nos va a indicar por aquí sí, por ahí no, porque habrá muchos engañadores, habrá doctrinas falsas que motivan la avaricia, prometiendo prosperidad y bendición y no avisan de lo que está por venir. Entonces, primer peligro es el peligro de ser engañado y desviado de la sana doctrina. La Biblia dice que María guardó la palabra en su corazón, porque cuando llegó el momento que Cristo iba a ser crucificado y esa lanza penetró en su corazón, esa lanza también penetró en el corazón de María, pero estaba preparado. Dios le había dicho que esto iba a pasar, así que queremos estar preparados por lo que viene. Primeramente, no ser engañado. Llénate de la palabra, guarda la palabra de Dios en tu corazón. Segundo, habrá un control de gobierno. Ya lo hemos visto con este virus que ha pasado y que está pasando actualmente. El gobierno lo utiliza para controlar, para manipular, para engañar. Terceramente, habrá una invasión de inmigrantes, por lo menos en Estados Unidos y también en países de Europa. Invasión de pensamientos, de ideologías, de agendas y también de personas buscando comida. Número 3, las iglesias serán controladas. Muchas de las obras de las iglesias, de los locales de culto, serán cerrados y tenemos que tener reuniones en casa, porque la Biblia dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Tenemos que preparar para lo que viene. Tenemos que preparar para la hambruna y también para el engaño. ¿Quiénes son estos graneros? ¿Será tú? ¿Será tu familia? Hombres y mujeres que han guardado la palabra de Dios, que tienen el germen del Espíritu Santo, no solamente la harina. La Biblia dice también, gracias a Dios, que hay una parte positiva en este mensaje, que la Biblia dice en los últimos días, Dios derramará su Espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones. Hoy en día muchos jóvenes están desamparados, desilusionados, no saben por dónde tirar, no tienen visión, están siendo arrastrados en las universidades. Hay mucho movimiento en contra de Israel, antisemitismo, y la gente está siendo llevado. Necesitamos tener una base sólida, tener una ancla, estar anclado en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios
para estos tiempos. Dios dice no solamente que la palabra de Dios será predicada, sino también dice que habrá persecución. Tenemos que prepararnos para la persecución, estar armado, porque hay una guerra espiritual, queridos hermanos, armado y protegido con la armadura de Dios, la armadura de la luz. Si no tiene luz, pues andarás en tinieblas, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Entonces Dios dice que en los últimos días Dios derramará su Espíritu Santo sobre los jóvenes y verán visiones. Los ancianos soñarán sueños. Es importante que los jóvenes no están soñando sueños, sino que ellos tienen visiones, visiones de lo que puede hacer, visiones de lo que Dios tiene para tu vida, visiones para el futuro, porque Dios va a derramar su Espíritu sobre toda carne, a pesar de la apostasía, a pesar de que muchos amontonarán maestros según sus codicias y sus deseos de oír chistes, pero Dios derramará su Espíritu sobre un remanente. Sea tú ese remanente. El peligro hoy en día es ser arrastrado por el error de los inicuos, arrastrado por la sociedad, controlado por el gobierno, llevado como ganado al matadero por el hambre y también por el temor, porque la Biblia dice que en los últimos días el corazón de muchos fallarán por el temor que tienen pensando en lo que va a venir, pero tenemos una seguridad en Cristo, es la roca de nuestra salvación. Tenemos la certeza, la seguridad que nada nos puede tocar si Dios no lo permite. Pero ahora dice, prepárate, prepara graneros. Es importante que nosotros, líderes espirituales, pastores y apóstoles y profetas, preparemos discípulos como lo hizo Cristo. No solamente dio de comer a las multitudes, todo nos gusta tener multitudes, tener iglesias llenas y tener abundancia de dinero, pero Dios dice, prepárame graneros, discípulos, haced discípulos de todas las naciones, enseñándonos que guardan todo lo que yo he dicho. Nosotros líderes tenemos que, además de las multitudes, tenemos que hacer discípulos. Jesús tenía 12, 11 quedaron fieles y a veces llevaba los 3 discípulos aparte. Tenemos que hacer discípulos, graneros que pueden guardar la semilla de la palabra, que no dejan que las termitas y las ratas entran y destruyen la buena comida, que sepan separar la paja del grano. Hay mucha paja, hay mucha espuma, hay mucho protagonismo, hay mucho entretenimiento, pero poca unción. Pero si el grano no tiene el germen, no reproduce. La iglesia se quedan siempre estancados, lo que son, sus 40, sus 50, sus 100, lo que sea, pero no crecen, porque la palabra es solamente ser alimentado para esta semana y vienen al culto a ser alimentados, a recibir comida, pero necesitamos no solamente la comida para la semana, necesitamos grano para poder sembrar. La palabra no es solamente que tú lo comes, sino también palabra suficiente para que tú puedas compartir tu fe, compartir tu palabra, compartir cómo ganar almas para Cristo. Si estás lleno de la palabra, cada vez que tienes una conversación, tomará esa oportunidad de injertar algo del Señor, porque los días son peligrosos y la gente está siendo llevado por los vientos políticos, la gente que quieren controlar y desviar y destruir. Dios quiere unos graneros, hombres y mujeres que están llenos de la palabra de Dios, que sepan compartirlo, que tengan el germen que es la unción del Espíritu Santo y que puedan también reproducir, que las iglesias pueden ir creciendo, que tú puedes ir pariendo como oveja del Señor y que el rebaño de Dios crezca y prevalece. Ahora vamos a pedir al
Señor, que esa palabra que habéis escuchado sea guardado en tu corazón, que tú digas, Señor, aquí me tienes como un granero, como un almacén. Yo voy a guardar tu palabra, no voy a ser oidor olvidadizo, sino voy a ser oidor que cumple, que guarda la palabra, porque esa palabra es vida a los que lo oyen y salud a todo su cuerpo. Gloria a Dios. Así que vamos a orar, que ahora mismo tú te presentas al Señor y digas, Señor, yo quiero ser ese granero, yo quiero guardar tu palabra. Yo he preparado más de 20 libros que están en Amazon, que lo puede conseguir, y Dios utiliza esos libros como graneros, y programas de internet, programas de radio, pero ahora también, además de eso, necesita hombres y mujeres jóvenes con una visión, que guardan la palabra de Dios en sus corazones, que son capaces de compartirlo y sembrar la palabra de Dios, aunque el sembrador va llorando llevando su semilla, pero volverá con gozo trayendo sus gavillas. Eso es lo importante ahora, porque Jesús dijo, los campos están preparados, pero pocos obreros, muchos campos y pocos obreros. Sea tú ese obrero, sea tú ese granero, sea tú ese portavoz, sea tú ese profeta, sea tú ese evangelista, para que la palabra de Dios se cumple y este evangelio será predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Oremos. Padre Santo, gracias por cada uno que ha escuchado tu palabra hoy, y pedimos, Señor, que tú levantas hombres y mujeres que guardan la palabra, que están preparados a compartirlo a otros. Levanta ministerios de este mensaje, levanta personas con ministerio de oración, de intercesión. Levanta jóvenes que sean evangelistas, para que la obra de Dios se extiende por todo el mundo. Gracias, Padre, por esta palabra. Lo entregamos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.